Nadie te podrá hacer frente como estuve contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Gloria a Dios. Es decir, hermano, hermana, que somos indestructibles. Amén. Amén. Eso es así. Hasta que Dios nos llame a su presencia. Por eso, hermano, hermana, que a un cristiano, hermano, no lo mata a nadie. A un cristiano, hermano, lo llama Dios a casa. Amén. Claro. Nadie, hermano. Fíjese usted cuántas personas, hermano, de la noche a la mañana están despertados muertas. Simplemente han despertado muertas y hasta ahí llegó, hermano. Y cómo hay otras personas, hermano, que nada, enfermedad grave, nada. Mientras Dios no nos llame a su presencia, nadie podrá hacernos frente. Nadie. Ni nada. No hay enfermedad, ni plaga, ni diablo, ni demonio, nada. Estamos en las manos de nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que es un privilegio, hermano, hermana, ser un hijo del Señor, un hijo de Dios. Amén. Amén. Bien. El día de hoy vamos a ver, hermanos, algunas características de la iglesia. Estamos viendo, esta es la iglesia parte 4. En la parte 2 que vimos, hay 4 temas que se traen, que están ahí grabados. Amén. Y esta es la parte 4, hermano, que queremos ver las características de una iglesia, elementos que siempre tienen que estar en la iglesia local. Amén. La iglesia universal. Hemos estudiado esto. Entonces, lo primero, hermano, que vamos a ver, la primera característica que debe tener toda iglesia es la predicación. Amén. Cuando uno llega a una iglesia, uno llega a escuchar la palabra de Dios. Esto tiene que darse, es así. Este es el mandato del Señor. Número 1, tiene que haber predicación. Número 2, tiene que haber adoración. Número 3, tiene que haber comunión. Número 4, amor. Número 5, estilo. Número 6, ejercicios. Tanto de la disciplina que tratamos el servicio pasado a través de esta aplicación Zoom, como también, hermano, el ejercicio de las ordenanzas que también la hemos estudiado. Muy bien, vamos por el primero. Marcos capítulo 16, hermano, como Mateo, también los sinópticos. Marcos 16, versículo 15, es un versículo muy conocido. El Señor, hermano, sus últimas palabras antes de ascender, gloria a Dios, a los cielos, fue justamente que predicásemos el evangelio, la palabra de Dios. Ese, hermano, es una parte que debe darse en todo culto, en toda iglesia. Tiene que haber, hermano, una supremacía a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice aquí, y les dijo Jesús, ¿no? Cuando se apareció el Señor Jesucristo a los discípulos,
Ya Él ha resucitado, se apareció a María, ¿te acuerdas? Se apareció también a los discípulos que iban camino a Emaús. Y por último se apareció a los discípulos. Y bueno, Él le dijo esto: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está, una tarea, hermano, una responsabilidad de la iglesia. Entonces, en toda iglesia, hermano, tiene que haber una predicación del evangelio. Se entiende que la persona que predique, que la persona que enseñe, debe cumplir con los requisitos, hermano, que la misma palabra de Dios demanda. Amén. Es decir, debe tener un buen testimonio, debe ser una persona preparada. Esto lo encontramos en Timoteo, la carta de Tito también, epístolas pastorales. En su momento ampliaremos más el tema. Cada uno de estos puntos lo vamos a ampliar a una sola conferencia. Entonces, tiene que haber un predicador de la palabra de Dios o varios predicadores, pero la palabra de Dios debe ser enseñada en toda iglesia. Ojo, que estoy diciendo claramente la palabra de Dios. Amén. Los testimonios tienen su parte, muy bien. Todo, la alabanza tiene su parte, muy bien. Ahorita estamos viendo la primera, hermano, característica que debe tener toda iglesia, así en su manera de su liturgia, de manera práctica, es la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que hay que estudiar el texto sagrado. Amén. Tenemos que entender de parte de Dios cómo se estudia el texto sagrado, cómo se enseña el texto sagrado, qué es lo que el texto quiere decirnos. Amén. Vente conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Timoteo es un pastor en la iglesia de Éfeso, y ahí está, ¿no? Él está a cargo de esta iglesia. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que decírselo, recordarle, como nos recuerda a ti y a mí ahora mismo, la tarea, el deber, el dulce deber que tenemos, hermano, de predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios. Usted tiene que ser un predicador de la palabra de Dios. No necesita ser un pastor para predicar la palabra de Dios. No. Usted puede ser un evangelista y tienes que predicar la palabra de Dios. Puede ser un diácono y tienes que predicar la palabra de Dios. Tienes que hacer obra de evangelista. Esa es la gran comisión, es la tarea de la iglesia. La iglesia no puede perder de vista este primer punto, que es la predicación de la palabra de Dios. Y así dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Doy lectura al texto. Dice así: que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está, hermano, la primera parte, que prediques la palabra. Entonces, en toda iglesia tiene que haber predicación de la palabra de Dios. Amén. Y toda iglesia madura, toda iglesia que ha crecido espiritualmente, va a saber, pues, hermano, discernir, va a saber evaluar, juzgar a todos, hermanos, los que traigan la palabra de Dios. Evaluar, amén. Eso es muy importante. Hoy en día hay tantas iglesias y uno dice, bueno, ¿a qué iglesia voy? Bueno, donde se cumplan estas características que estamos viendo ahorita, el número 1, ahí ve, está bien. Si hay predicación de la palabra de Dios, pues gloria a Dios, mantente firme. Amén. Eso es lo correcto. Muy bien. Número 2, ¿qué otro elemento
encontramos y tiene que haber como característica de una iglesia es la adoración. Entonces, hermano, la adoración, hermano, también es necesario. San Juan capítulo 4, por favor, abre tu Biblia, versículo 23. San Juan capítulo 4, versículo 23. Cristo le dijo a una mujer ahí en Samaria, le dijo, hermano, que es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces acá encontramos, hermano, otro ítem importante. Tiene que haber adoración. Estamos viendo, hermano, la iglesia. Estamos tratando un estudio ya hace semanas. Todo está ahí grabado para los que escuchan este audio. Si quieres, te interesa más el tema y quieres saber más del tema, ahí está grabado en YouTube. Puedes entrar ahí a mi canal o puedes verlo en Facebook o en WhatsApp. También están todas las prédicas que estamos dando a través de este aplicativo llamado Zoom. Estamos en la parte 4. La segunda característica de toda iglesia es la adoración. Lo leo, ¿lo encontraste? Muy bien, el verso 23 dice así: Jesús le dice a esta mujer que no sabía dónde adorar, cómo adorar. Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, que dice, es necesario que adoren. Gloria a Dios. Entonces, ahí está, hermano. Toda iglesia tiene que tener también, hermano, esta característica donde haya y fluya la adoración en espíritu. Amén. Porque Dios es espíritu. Hay toda una grabación también donde hablamos del espíritu, el espíritu humano. Y ahí hablamos un poco, hermano, de que justamente el espíritu, hermano, es esa parte de nuestro ser con el cual nos contactamos con Dios. Amén. En espíritu, hermano, podemos adorarle al Señor. Y Dios de la misma manera habla a tu espíritu. Da testimonio a tu espíritu, ¿te das cuenta? Entonces, de esa forma, hermano, hermana, nos acercamos al Señor. Nos acercamos hasta el trono de gracia. No podemos ir con este cuerpo que ahorita tenemos, este cuerpo mortal, este cuerpo que ha sido, pues, hermano, trastocado por el pecado. Pero sí, en espíritu sí podemos. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios, por supuesto, tiene que estar reinando en nuestro ser. Reinando en nuestro ser. Entonces, hermano, cuando adoramos al Señor, lo hacemos en espíritu. Nos acercamos hasta el trono de la gracia. Para algunos esto será difícil de entender, pero esto enseña la Biblia. Acerquémonos, pues, dice la carta a los Hebreos, confiadamente hasta el trono de la gracia. Pero ¿cómo me acerco? Hasta el trono de la gracia, imagínese usted. Entonces, si usted quiere ampliar en este tema, está grabado, hay toda una grabación que habla del Espíritu. El Señor dice, los adoradores, los verdaderos, adoran en espíritu, saben, hermano, adorar al Señor y en verdad, transparencia. Afuera la mentira. Amén. Afuera la hipocresía. Nada. No hay términos medios. En verdad. Gloria a Dios. Entonces, hermano, por eso que cuando tú vienes a la iglesia, te percatas de que pasamos un buen tiempo adorando al Señor,
El tema de la adoración es vasto, ¿no? El libro de los Salmos, puede leer en cualquier parte, tu alabanza es importante. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza es un arma de guerra, la alabanza es necesaria. Gloria a Dios. Dios se mueve. Entonces, hermano, número 1, la predicación. Tiene que haber predicación en todos nuestros cultos. Número 2, la alabanza, como está estipulado en la Sagrada Escritura. Esto es necesario, no es contingente, es necesario. Repito, no es contingente, es necesario. Tiene que darse, punto. La adoración a tu Dios con todo tu ser. Número 3, tiene que darse, hermano, en la iglesia, muy importante, lo cual quizás, hermano, esta pantalla no lo permite de la misma forma, ¿no? No es igual, porque en la iglesia pues estamos de manera física, ahora estamos a través de una pantalla y ahí en ese lugar, hermano, pues cuando nos reunimos como iglesia a escuchar la palabra de Dios, la predicación, a adorar al Señor, se da, hermano, la comunión de los santos. Esto es bien importante, la comunión de los santos. Yo recuerdo, hermano, este dicho muy antiguo, desde que yo era niño lo aprendí, que dice que los cristianos, hermano, somos como los carbones, ¿no? Encendidos, esos que están al rojo vivo. ¿Has visto en una fogata los carbones encendidos, no? Si tú lo separas de los otros carbones, simplemente te apagas. Así como ese carbón se apaga, te apagas, hermano, hermana. Esto yo lo he experimentado, quizás tú también lo has experimentado. Dejas de congregar, dejas, hermano, de tu asistencia a tu iglesia local, hermano, y te debilitas. A veces solo el abrazo de un hermano, el Dios te bendiga de un hermano, el solo entrar al templo, hermano, y ahí en medio de la alabanza congregacional, que es diferente a tu alabanza individual, particular, ahí en tu comunión personal con Dios. Esa alabanza, hermano, se siente, Dios derrama conforme a sus promesas, derrama bendición, derrama salvación, abre la ventana de los cielos, te bendice, me bendice. Esto es así. Amén. Es el plan de Dios, así es como Dios lo ha establecido. Entonces ahí se da lo que la Biblia le llama la comunión de los santos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 42. Entonces, es importante congregar. Una de las razones por las cuales es importante congregar es justamente porque ahí, pues, hermanos, se da esta comunión, que es un ejercicio, una disciplina espiritual. El deseo de nuestro Dios es que nosotros, hermanos, tengamos comunión los unos con los otros. Ahí es una palabra compuesta, unida, ¿no? Común, unión. Amén. Tenemos muchas cosas en común. Gloria a Dios. Como iglesia, tenemos muchas cosas. Muy bien. Voy a leer el texto, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, en la comunión unos con otros. Comunión que tiene que ver con unidad, comunión que tiene que ver con asociación, participación, compañerismo. Amén. Es comunión. Entonces, hermano, ahí en la iglesia, esa comunión también, hermano, te permite, nos permite conocernos. Ahí, hermano, en este ejercicio de la comunión de los santos, de nosotros, es donde salen a
los dones, ¿no? Los ministerios, los talentos, claro. Si, hermanos, nunca nos vemos, nunca compartimos, entonces no sabemos nada. Ahí compartimos nuestras cargas, porque la Biblia dice sobrellevad las cargas los unos de los otros, pero ¿cómo alguien va a apoyarte si no hay comunión? Pues? Si no se sabe. El cristiano llanero solitario, hermano, sufre porque nadie le ayuda, pues, pero no le ayudan porque él no quiere, porque no se abre. ¿Cómo alguien va a ayudarte si no pides ayuda? ¿Cómo alguien va a adivinar si necesitas ayuda? No se puede. En la comunión de los santos, hermanos, Dios nos usa. Dios usa al hermano, Dios usa a la hermana con su Espíritu Santo. Entonces sucede, hermano, hay todo un tratamiento, un proceso de nuestro Dios usando, hermano, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Amén. A los más ancianos, a los más jóvenes, hermano, a apoyarnos, a levantarnos, a animarnos, a exhortarnos. Gloria a Dios. Esto debe darse en toda iglesia. Amén. Por eso que a veces solemos decir, bueno, se da la bienvenida, saludémonos los unos con los otros, pero es más que un saludo, es tener una común unión. Amén. Entonces tenemos un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un mismo Señor. ¿Te das cuenta? Somos hermanos, somos la familia del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, seguimos. Hemos visto entonces los tres primeros elementos son la predicación, la adoración y la comunión de los santos. Número 3, hermano, es un estilo de vida. Número 4, perdón, es el estilo de vida diferente. En una iglesia tiene que haber un estilo de vida diferente. Esto es importante. Vamos a verlo con la palabra de Dios. La iglesia tiene que diferenciarse a cualquier otra institución o, hermano, entidad, lo que fuere, donde se reúnan personas, porque la iglesia del Señor es un pueblo escogido, separado, consagrado por Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo y todo árbol bueno pues da buenos frutos y todo árbol malo da malos frutos. Es imposible que un árbol malo dé buenos frutos como que un árbol bueno dé malos frutos. Una misma fuente no puede botar agua dulce y agua salada a la vez, no. Nosotros somos la luz de este mundo. En otras palabras, hermano, tiene que haber un estilo de vida diferente, conforme a aquel que nos ha llamado, que es santo. Nosotros tenemos, hermano, que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Y eso, pues, hermano, hermano, otra característica de la iglesia. Claro, porque Dios nos ha transformado. Por ejemplo, corrobore usted en la escritura Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Ahí está. ¿Es importante nuestra conducta? Por supuesto que es importante. Tu conducta es importante. En todo lugar, en todo tiempo, mi conducta tiene un valor, por supuesto que sí, porque la conducta va a evidenciar, hermano, de qué estamos hechos. Si de heno, de paja, de hojarasca o de oro o de plata. Claro. Y si tú eres de Jesucristo, pues, hermano, tu conducta va cambiando en un proceso. Algunos avanzan más rápido que otros quizás, pero la cosa es que siempre hay avance. El que está en Jesucristo nunca se estanca, ni mucho menos retrocede. El que está en Cristo siempre avanza.
siempre avanza, siempre. No estamos diciendo que no falle, no estamos diciendo que no peque, no. Estamos diciendo que el que está en Cristo siempre avanza, avasalla contra el mal, vence, triunfa, siempre. Entonces dice el texto, la Biblia, Mateo 5:16, dice, así, Jesús habla y dice, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Claro. Entonces, esta es otra característica de la iglesia, hermano. Un estilo de vida diferente. No somos los mismos. Ha habido alguien sumamente poderoso que nos ha regenerado, nos ha santificado, nos ha justificado. ¿Te acuerdas? Claro. Nos ha santificado. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ya no somos los mismos, no por nuestros propios esfuerzos, sino porque Dios en su misericordia nos salvó, nos redimió y nos ha dado ahora un poder que es sobre todo poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que hemos recibido un poder para poder serle fiel al Señor y llevar esa vida de altura, porque esa es una vida de altura, que nuestro estilo de vida sea ahora santo. No podemos hacer lo que antes hacíamos, porque ahora ha sido cambiada nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, por ende. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto sucede? Dice el texto, y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. ¿Cuándo la gente va a glorificar a Dios que esté en los cielos? Cuando vean en ti, en mí, en toda iglesia, hermano, una luz que alumbra fuerte. Esta luz se deja ver a través de nuestras buenas obras. No es algo subjetivo. No es algo de que pasan y ven, wow, cómo resplandece ese hermano que quema, cómo quema. Y no, un momento. Está hablando de tus buenas obras, donde la gente va a decir, yo quiero tener el Dios que él tiene, yo quiero tener el Dios que ella tiene. Este hombre ha sido transformado por el poder de Dios. Yo he visto un milagro en su vida. Ese es, hermano, de eso se trata el cristianismo. Así también, como te decía, el ejemplo del árbol. Ven, ahí más adelante, capítulo 7, versículo 17. El buen árbol, pues, da buen fruto. Eso es así. Léelo, este fue un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo puso claro. Estamos viendo características de la iglesia, elementos que no pueden faltar en una iglesia, que siempre se van a dar en una iglesia. Estamos viendo el cuarto elemento, que es el estilo de vida diferente. Dice así, capítulo 7, 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Claro. Así es, hermano. El que está en Cristo, pues, hermano, va a empezar a manifestar el carácter de Jesús. El que está en Cristo, hermano, esto se da solo, ¿eh? Entrégale tu vida al Señor y tú verás. Porque aquí ya usted que está escuchando este video, que quizás no entiendes y tienes muchas preguntas con respecto al evangelio o los evangélicos, escuche bien, ninguno de nosotros hemos cambiado por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios medios. Eso no será así. Dios llegó a nuestra vida y Dios nos cambió.
Y es un cambio que amerita todo es un camino de perfección al cual tú entras, usted entra y usted tiene que experimentarlo, porque no hay manera de explicarlo ya. Le rindes tu vida a Dios, a Jesucristo, y se da el cambio, como resultado de haber hecho de Jesús el Rey y Señor de tu vida. Empiezas a orar, te empieza a llamar la atención la palabra de Dios, las alabanzas empiezan a moldear tu carácter, tu forma de ser. Es así. Y de esto pues podrían darte testimonio millones de personas en el mundo entero que hoy por hoy somos cristianos. Y damos testimonio de la fe a través de la historia. Así de sencillo. Toda la gloria es para Dios. Muy bien. Entonces, número 1, la predicación. Número 2, la adoración. Número 3, la comunión los unos con los otros. Número 4, el estilo de vida diferente. Estas son características de la iglesia del Señor. Amén. Bueno, número 5 está el ejercicio de la disciplina. El culto anterior, el domingo pasado, ahí está grabado, vimos lo que es la disciplina. Entonces, en la iglesia debe ejercerse la disciplina. Ahí hay toda una predicación, hay toda una conferencia acerca de la disciplina, argumentando con los textos sagrados. En esta oportunidad estamos viendo, por así decirlo, abuelo de pájaro, como se dice, las características de la iglesia, que vamos por la número 5, que es la disciplina. Cuando tú vas a una iglesia, si en la iglesia pues no hay disciplina, imagínese usted, tiene que haber disciplina. Entonces se pone en práctica la disciplina conforme a la guianza del Espíritu Santo, buscando la restauración de la persona que haya caído. La restauración, el levantar a la persona. Y para esto pues ya se abre una serie de cláusulas, ¿no? Que se maneja en cada iglesia de manera particular. Cada iglesia tiene sus reglamentos. Por ejemplo, nosotros que estamos en las asambleas de Dios, hay reglamentos y estatutos de las asambleas de Dios. Entonces, en esos reglamentos encuentras un artículo donde trata de la disciplina y hay diferentes incisos, ¿no? Para diferentes casos. Entonces, y esto lo ejerce el pastor de la iglesia junto con el cuerpo de liderazgo de cada iglesia, ¿sí? Pero la disciplina debe ser ejercida. Tito capítulo 3, versículo 10, un texto. Tiene que haber, hermano, distinción entre los buenos y los malos. La disciplina busca, ojo aquí, busca salvaguardar la santidad de la iglesia, porque la iglesia, pues, como decíamos hace un momento, está llamada a ser una iglesia santa. Entonces, hermano, cuando algo no está andando bien o hay alguien que pues necesita ser amonestado, disciplinado, se ejerce la disciplina. Se le llama a la persona, se conversa, la persona confiesa su pecado ante Dios y se le disciplina, y tiene que haber alta confidencia y bueno, un trabajo pastoral con la persona que lamentablemente cayó, ¿no? Engañado por el enemigo. Dice Tito 3:10, dice así, fíjese usted, Pablo le dice a Tito, que era el pastor en Creta, le dice, al hombre que causa, voy acá, así ya, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Te das cuenta? Después de una y otra amonestación, esas son las disciplinas. Y si, bueno, no entiende, pues ya, también. Otra vez, puede usted entrar al video que está grabado, que se titula La disciplina en la iglesia. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio, Tito 3, versículo 10 y 11.
nos habla así, hermano, un mandato del Señor donde hay que poner orden en la iglesia ejerciendo la disciplina. Muy bien. Gloria a Dios. Y por último, hermano, quiero dar otra característica de la iglesia. Es, hermano, el ejercicio de los sacramentos. Hemos estudiado ya antes, también hay un video que habla de los sacramentos o ordenanzas. Estas son dos, no hay más. Al menos nosotros en la Biblia vemos que hay dos. Bueno, hay algunas instituciones que piensan diferente y que tienen un montón, ¿no? La Biblia enseña con claridad meridiana de dos, que hemos señalado ya antes y vamos ahora a repetirlo, solo nombrándolos porque ya los hemos estudiado. Número uno es la Cena del Señor, la Santa Cena, que el Señor nos mandó a conmemorar. Amén. Claro, que el Señor mismo también participó y que un día participaremos con el Señor en el cielo, donde pues partimos el pan que solo simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y también participamos del fruto de la vid en una copita de vino, conmemorando así la muerte de nuestro Señor Jesucristo, trayendo a memoria lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la primera ordenanza o el primer sacramento. Esto lo encuentras en en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la ordenanza. Haced esto. Hacedlo. Punto. Primer sacramento. Verso 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto. Otra vez. Verbo en modo imperativo. Es decir, es una orden. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, etc. Ahí está, ahí tenemos entonces la cena del Señor, primer sacramento. Y el segundo lo encontramos en Mateo capítulo 28. Hay muchos textos referentes. Ahora solamente estamos viendo como referencia unos que otros, porque no es el tema ahondar en ellos, que ya lo hemos hecho antes, pero sí hay que leer el pasaje. El segundo sacramento es el bautismo en agua, por inmersión, amén, no por aspersión, es decir, que te zambulles en el agua. Alguien, el pastor de la iglesia, te zambulle, el obispo, junto con los diáconos, los líderes y la iglesia como testimonio, allí presente, como testigo de tu confesión de fe, que crees en Jesús, está presente y se te sumerge en el agua. Ese es el bautismo que la Biblia enseña. No hay otro tipo de bautismo que la Biblia demande a cada ser humano. Primero crees en Jesús y luego te bautizas. Acá lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Lo leo. Por tanto, id, dice Jesús, el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está.
Entonces, ahí está la ordenanza, ahí está la orden, ahí el sacramento de bautizar a toda criatura. Yo me he bautizado también. Jesús también se bautizó. Jesús se bautizó a la edad de 30 años. ¿Cómo la ve? A los 30 años se bautizó nuestro Señor también. Y le dijo a Juan Bautista, el que lo bautizó, se llamaba Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista se le oponía, diciendo: maestro, no soy digno aún ni siquiera de desatar el cordón del calzado de tus pies. Yo no puedo hacer esto. Y Jesús le dijo: deja así ahora, deja ahora, le dice. Usted puede encontrar esto en Mateo capítulo 3, en los evangelios. Porque conviene, le dijo Jesús, que cumplamos obediencia, que cumplamos toda justicia. Y le bautizó. Inmediatamente, conforme a la profecía que se le había sido dada a el pregonero del Señor Jesús, a Juan el Bautista, en aquel entonces, el Espíritu Santo descendió como en forma de una paloma. Hay algunas personas que creen que el Espíritu Santo es una paloma. No, como una paloma. En ese entonces, sí he escuchado de personas. No, señor. Incluso llevan una palomita acá y creen que están. No. Eso no tiene nada que ver. El Espíritu Santo es Dios. ¿Correcto? Tenemos un estudio también del Espíritu Santo. Está grabado ahí. Entonces, y dice que los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él creed. ¿Cómo la ve? Bien, hermanos. Entonces, concluimos pues. Hemos visto hoy características de la iglesia. Número 1, la predicación. Número 2, está la adoración a Dios. Número 3, la comunión de los santos. Número 4, el estilo de vida diferente. Número 5, el ejercicio de la disciplina. Número 6, el ejercicio de los sacramentos. Todo esto debe darse en una iglesia. Tiene que darse. Porque estos son mandatos del Señor. Y por la gracia de Dios, pues nosotros lo practicamos así. Todos los que vienen a la iglesia se deben sentir muy identificados con todas estas características, porque es lo que hacemos nosotros en todos los cultos. Oramos al Señor, adoramos al Señor, hay predicación, estudio de la palabra de Dios, como ahorita. Pasamos un tiempo juntos. Bueno, ahora que estamos en esta pandemia, pues no podemos reunirnos porque nos sujetamos también a las autoridades, porque no hay autoridad puesta en la tierra, sino de parte de nuestro Dios. Escuche bien. El que no se somete a la autoridad, a Dios resiste, a menos que la autoridad pues ya mande a hacer cosas indebidas. ¿Correcto? Ahí sí, pues hermano, ya no podemos. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Correcto? Pero pienso yo que al momento, al menos aquí en el Perú, nos compete reunirnos a través de estos medios que Dios nos permite tener. Gloria a Dios. Y entiendo que pronto ya, hermanos, pues estaremos en nuestra amada iglesia, en el templo, para reunirnos, la iglesia del Señor. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, permíteme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor,